Hola, soy Tom Weller, periodista especializado en asuntos de la realeza británica, y hoy tengo una noticia impactante para vosotros. Última hora. El golpe silencioso de William en Windsor. El primo secreto que ocupará el lugar de Harry. Una fotografía única, tomada en el aire cristalino de un domingo de resurrección en Windsor, ha comenzado a circular por los pasillos silenciosos del poder como una orden secreta. En ella, el príncipe William, futuro rey de Inglaterra, aparece erguido con el peso de una nación dibujado visiblemente sobre sus hombros. Pero es la figura a su lado la que ha disparado las alarmas de los conocedores de la corte. No es su hermano apartado, sino un joven alto y tranquilo. James, conde de Wessex. No es casualidad, es un mensaje. Y la pregunta que los verdaderos iniciados se atreven ahora a susurrar ya no es de especulación, sino de tiempo. ¿Ha elegido la monarquía ya al sucesor de Harry? La respuesta no se está escribiendo en comunicados de prensa, sino a plena vista, a través de la coreografía precisa y planificada de las apariciones reales. Por debajo de la superficie de la institución se está produciendo un golpe de estado silencioso, un golpe que da prioridad a la continuidad sobre el caos. Es una revolución que se está dando en el preciso momento en que la narrativa dominante se ha negado a aceptar una verdad fundamental. Para la maquinaria de la corona, el príncipe Harry ya no existe. No es solo su ausencia geográfica, un exilio autoimpuesto en California. Es su ausencia funcional, una amputación estructural en el corazón de la monarquía. Y ese vacío, abismo tanto familiar como operativo, está siendo ahora colmado. No es ya la historia del hermano que se fue. Es la historia del primo que está tomando, silenciosa e inevitablemente, su puesto. El fantasma en el festín real. Antes de poder medir cuán grande es este sutil cambio de lugar, primero hay que entender qué tan grande es el espacio que dejó el príncipe Harry al marcharse en enero de 2020. No solo perdió la familia una figura popular. La institución sufrió una estratégica amputación. Pese a todo su boato y ceremonia, la monarquía británica funciona como una corporación cuidadosamente equilibrada, una firma en la que cada miembro importante tiene una cartera de responsabilidades. El arquetipo de el heredero y el repuesto es la columna vertebral cruda pero eficaz de la primogenitura, un principio tejido en el ADN de la historia británica, que designa a un hijo como el recipiente del destino y al otro como la póliza de seguro definitiva. Esta dualidad ha sido durante generaciones la base de la estabilidad dinástica. However, this is one of the most psychologically dangerous jobs in the world. As Royal Historian Dr. Ed Owens, autor de La empresa familiar, los expertos en la materia explican que nacen en un inmenso privilegio, pero sin un propósito final. Toda tu vida está determinada por lo que no eres. Esta dinámica ha sido la receta para la tragedia a lo largo de la historia. El padre de la reina Isabel II, Jorge VI, era un repuesto, tartamudo y tímido, que fue lanzado al trono por la abdicación de su carismático hermano Eduardo VIII, un evento que casi hundió la corona. La hermana de la propia reina Isabel, la princesa Margarita, pasó toda su vida a la sombra de la soberana. Su deslumbrante carisma e intelecto agudo se tornaron ácidos con el tiempo, convirtiéndose en resentimiento público y angustia personal, una vida de potencial frustrado por la rigidez de su posición. El plan de William y Harry era romper con esta vieja maldición. La idea era que evolucionaran hacia un nuevo tipo de hermandad real, una sociedad moderna para repartirse los monumentales pesares de la monarquía del siglo XXI. Constitucionalmente, el peso lo soportaría el serio y dedicado heredero, Guillermo. Harry, el príncipe del pueblo, extrovertido y carismático, sería el contrapeso emocional, el embajador global, el que podría conectar con las audiencias y abogar por las causas con un encanto natural que a su hermano, por naturaleza, le faltaba. Era el adjunto operativo, el hombre que enarbolaría la bandera en los países más pequeños de la Commonwealth, que asistiría a acontecimientos de segunda fila y que, de forma más importante, proporcionaría un antídoto humanizador a la inevitable formalidad del futuro rey. Cuando Harry se marchó, no solo a su familia, sino su puesto también abandonó. El resultado fue una escasez inmediata y severa de recursos operativos.
El rey Carlos ya tenía planeada una monarquía más pequeña incluso antes de sus últimos problemas de salud. De pronto, con la marcha de Harry y el escándalo que apartó al príncipe Andrés, las filas de los miembros trabajadores de la realeza se vieron peligrosamente reducidas. La responsabilidad se fue concentrando cada vez más en un número cada vez menor de personas. El rey, la infatigable princesa Ana y, sobre todo, el príncipe y la princesa de Gales. Fue un golpe sísmico para William. Perdió no solo a un hermano, sino también a su único compañero de un destino único y solitario. La firma estaba escasa de personal justo en el momento en que se enfrentaba a una crisis de relevancia y al desafío de una transición generacional. Había un hueco visible y peligroso que no podía dejarse abierto. Un príncipe de sombras. Entra James, conde de Wessex, en este paisaje de desolación. La historia de sus orígenes es precisamente lo que da fuerza a su discreto ascenso. Nacido como James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor, es el hijo menor del duque y la duquesa de Edimburgo, Eduardo y Sophie. A sus 16 años no es cortesano ni funcionario, es algo mucho más poderoso. Un príncipe de sangre al que están preparando lejos de los focos. Los padres de James, a quienes a menudo se les denomina el arma secreta de la monarquía, tomaron la decisión consciente de criar a sus hijos, a James y a su hermana Lady Louise, casi por completo fuera del resplandor de la realeza. A los que tenían derecho por nacimiento no se les concedieron los títulos de príncipe y princesa, sino los títulos de cortesía de los hijos de un conde. La medida había sido concebida para permitirles que tuvieran un aspecto de normalidad, y de modo principal, para ofrecerles la posibilidad de elegir una existencia real de servicio en el futuro, en lugar de forzárselas. Esta forma de educar a los hijos ha sido una gran jugada para la monarquía. Mientras sus primos cultivaban en Montefito una marca basada en la queja pública y la exposición mediática, James crecía en el santuario del deber y la discreción de Bagshot Park. Sus padres son la personificación de los valores que la corona ahora valora más que nada. Un compromiso inquebrantable, una ética de trabajo tenaz y una aversión casi alérgica a la controversia personal. Sophie, la duquesa de Edimburgo, era una de las favoritas de la difunta reina Isabel II, admirada por su sensatez y discreción a prueba de balas, que le ganaron la confianza más profunda de la monarca. El príncipe Eduardo, antes visto como un miembro menor de la familia real, se ha convertido en el pilar de apoyo silencioso pero esencial de su hermano, el rey. Con estos valores es con los que han criado a su hijo. James no ha sido modelado para la celebridad, sino para el servicio. Tiene una nobleza sin pretensiones y una evidente ausencia de ego, que ahora es la moneda más valiosa dentro de los muros del palacio. En una era de exhibicionismo en redes sociales y autobiografías explosivas, la discreción es un superpoder. Nadie entiende mejor que los príncipes de Gales el valor de las revelaciones familiares, que les han herido abiertamente. No hacen falta más estrellas, según un veterano corresponsal de la corte. Ya tienen una en la princesa de Gales. Lo que necesitan es un apoyo, fiable, leal y silencioso. Lo que necesitan es un soldado, no una estrella. Las recientes apariciones de James son la manifestación visible de esta estrategia. Estar junto a William en el servicio de Pascua no era una salida familiar casual. Era un acto de comunicación. La intencionada colocación de un posible actor de reparto al lado del protagonista. Su aparición tiene el propósito de acostumbrar al público a su rostro, normalizando su presencia en el círculo real superior sin atraer una atención excesiva. Este es el método tradicional y consagrado de la élite británica para promover a sus elegidos. Lenta y subrepticiamente, demostrando su valía en privado mucho antes de ser reconocidos públicamente. Ningún contraste podría ser más evidente que con el modelo Sussex, que llegó con un estallido de relaciones públicas al estilo de Hollywood y anuncios de marcas. La soledad del heredero. Para entender verdaderamente por qué la aparición de James es de una importancia monumental para la institución, es necesario entrar en la mente del príncipe William. Su situación actual es de una complejidad sin igual. Es, al mismo tiempo, un futuro rey, un diplomático del mundo, el marido de una mujer en plena recuperación de una enfermedad grave y un padre que trata de proteger a sus 3 hijos pequeños del entorno tóxico que deformó su propia juventud. Y está haciendo todo esto, por primera vez, sin la única persona que fue criada para entender
el exacto peso que lleva sobre sus hombros. Su hermano. El costo psicológico de este aislamiento no tiene punto de comparación. Si bien la historia pública reduce la ruptura a un conflicto sobre Meghan Markle, la realidad dentro de la institución es mucho más profunda. Dicha división surgió de visiones fundamentalmente diferentes del deber, la privacidad y el papel de la propia monarquía. Bien es cierto, lo cualquiera que sea la causa, que en todo caso el efecto es el mismo. William está completamente solo en la etapa más crítica de su preparación para el trono. Toda esa camaradería sencilla, las bromas compartidas, la comprensión tácita fraguada en el crisol de una crianza verdadera, todo se ha esfumado, reemplazado por una guerra de palabras librada a través del Atlántico. William no es un hombre que irradie calidez con facilidad, por temperamento o por crianza. Es un hombre serio y cumplidor, pero no tiene el encanto natural, la facilidad de palabra que cautivan a las multitudes que poseía su hermano. En sus apariciones conjuntas durante años, Harry era el lubricante social, el contrapunto tonal a la solemnidad más formal de William. Sin esa presencia, William ha tenido que ser más reservado, más deliberado. Los verdaderos observadores han notado en los últimos años la tensión en su lenguaje corporal, la presión visible en el rostro de un hombre que lleva el futuro de su linaje sobre sus hombros. La llegada de James a su lado ha coincidido con un cambio sutil pero notable. Los observadores han notado que William se comporta de forma distinta cuando está con su primo menor. Se produce una relajación, una facilidad, reaparece la dinámica del hermano mayor que tan visiblemente ha perdido. No se trata de una simple cuestión de comodidad personal. Una de las funciones centrales de la monarquía constitucional es dar una imagen de estabilidad y confianza. Un futuro rey que parece a gusto, rodeado de su círculo íntimo de confianza y lealtad, tranquiliza tanto a la opinión pública como al establishment. James no es solo un compañero, es un activo estratégico. Es una presencia tranquilizadora que alivia parte de la carga sin que nunca amenace con robar el protagonismo. Es símbolo de la recuperación de un sistema de apoyo vital. No se trata solo de encontrar a alguien que haga los deberes públicos de Harry. Es acerca de reconstruir el andamiaje personal que William necesita desesperadamente a medida que se prepara para reinar. El eco de Montecito y la verdad amarga. Mientras en Windsor se lleva a cabo esta silenciosa reconstrucción, al otro lado del Atlántico se desarrolla una historia muy diferente, una que pone aún más de relieve la estrategia del palacio. La marca Sussex, que prometió un impacto global y un liderazgo compasivo, está entrando en un peligroso declive. El barómetro más cruel de esa transformación no es la prensa sensacionalista británica, sino Saturday Night Live, el pulso de la élite cultural estadounidense. El 12 de mayo de 2026, un chiste del segmento Weekend Update comparó la situación de Meghan Markle con una situación de rehenes. No solo se rió la audiencia del estudio, rugió su aprobación. No se trataba de un incidente aislado, sino de la culminación de una saga cómica que había presenciado su caída en desgracia. Saturday Night Live, con sus guionistas culturalmente astutos y su proceso de veto de la cadena, es un barómetro confiable del zeitgeist estadounidense. En la época de su boda, en 2018, un sketch se burlaba de Harry diciendo que era un tipo desempleado que seguía viviendo con su abuela. En 2023, otro sketch se burlaba de su presunta hipocresía. En 2025, la broma era que el Reino Unido estaba poniendo barreras comerciales para no tener que aceptarlos de vuelta. La trayectoria es clara: menos aportaciones, más quejas, más titulares, más chistes a costa suya. Es de una importancia considerable porque pone de manifiesto el error de juicio básico que está en el fondo del proyecto Sussex. Su partida se apoyaba en la premisa implícita de que su poder estelar personal era tan inmenso que la monarquía los necesitaba más a ellos que ellos a la monarquía. Pensaban que podían exportar su condición real y rentabilizarla bajo sus propias condiciones, formando una corte alternativa en el exilio, más progresista y con mayor impacto mediático. Calculaban que su ausencia provocaría una crisis institucional que, al fin, obligaría al palacio a renegociar su salida en términos más favorables. Esa apuesta ha fracasado estrepitosamente.
Fallaron porque no entendieron la naturaleza del poder institucional. Un individuo no se pierde para la monarquía. Ésta se acomoda y sigue su camino. Es un organismo milenario que cuenta con un sistema inmunológico formidable. Para la firma, el drama y la tensión que generaban los Sussex no era una amenaza existencial, sino una inflamación crónica. Humanamente, la partida fue dolorosa para la familia, pero fue una oportunidad para consolidarse institucionalmente. La monarquía se hizo más concentrada, más disciplinada, más reducida. Mientras Harry y Meghan dedicaban sus esfuerzos a construir su marca en Montecito, con acuerdos con Netflix, podcasts y mermeladas, el vacío operativo que dejaron atrás estaba siendo ocupado de forma discreta y eficiente. A más de 8.000 kilómetros de distancia, el hombre que debía ser copiloto del próximo reinado ve ahora cómo un adolescente tranquilo, al que apenas conocía, comienza a ocupar el mismo espacio que él eligió abandonar. Las reglas no escritas del verdadero poder. Lo que nunca parecen haber entendido los Sussex es que el verdadero poder en la monarquía no está en la celebridad, sino en la cercanía. La institución es una economía de acceso, donde la influencia se mide por la proximidad al soberano, tanto en el ámbito público como, sobre todo, en el privado. Los verdaderos operadores del poder son los consejeros de confianza, los termómetros afectivos del reinado, los guardianes que pueden susurrar al oído del rey antes de un discurso importante. Señor, quizá no quiera decir esa línea. Son ellos los que manejan la mecánica humana de una institución que no se puede permitir errores no forzados. Era este el papel al que Harry había nacido, al que había sido preparado. Su carrera militar y su primera experiencia en el servicio real apuntaban a que tenía el carácter y las habilidades para convertirse en el colaborador más importante de William. Al optar por irse, renunció a esa influencia única e inestimable. Ahora James, conde de Wessex, está siendo preparado para un papel no muy diferente. El palacio no está improvisando, está volviendo a su configuración de fábrica. El método consiste en encontrar al hombre adecuado, con el temperamento adecuado, y ponerlo en el lugar adecuado. No va a haber anuncio oficial. James no obtendrá un nuevo título o un puesto formal que le defina su nuevo estatus. Eso sería reconocer que hubo un problema que hubo que solucionar. La publicidad es la imaginería. Se logrará por repetición, William poniendo a James a su lado en ocasiones de Estado, desfiles militares y reuniones de la Commonwealth. Los fotógrafos capturarán el lenguaje corporal, una mirada compartida, un comentario susurrado como muestra de una confianza ganada. El poder real se expresa en susurros. Para cuando el público haya entendido completamente el nuevo arreglo, la realidad ya habrá estado establecida durante años dentro de los muros del palacio. Siempre el cargo va antes del nombre. La confianza se examina en privado mucho antes de exhibirse en público. No estamos viendo el comienzo de un proceso. Estamos viendo un proceso muy avanzado que se está revelando al mundo. El proceso de reconciliación resulta indispensable para curar las heridas del pasado y levantar un futuro más próspero y unido. Este camino de reconciliación representa la conclusión de un capítulo doloroso y la apertura de nuevas oportunidades para la convivencia pacífica y la colaboración mutua. Es un tiempo de reflexión, perdón y aceptación que nos llama a mirar hacia adelante con esperanza y determinación. La culminación de la reconciliación no implica olvidar, sino más bien aprender de los errores del pasado para no repetirlos en el futuro. Es un proceso continuo que necesita esfuerzo, empatía y voluntad de todos los involucrados. Que el final de la reconciliación sea el inicio de una nueva etapa de paz y armonía para todos. Esta ineludible e inevitable reestructuración de la compleja maquinaria institucional nos lleva inevitablemente a plantearnos la cuestión más angustiosa y desafiante de todas. ¿Existe alguna posibilidad de que el príncipe Harry encuentre un camino de retorno a la familia real británica? ¿Es posible, desde el punto de vista práctico, lograr una reconciliación operativa en esta situación? A la velocidad con la que se desplaza el imponente palacio, la respuesta parece ser un rotundo y contundente no de carácter estructural y enfático. En este punto, la cuestión no está en la mera acción de perdonar o consideraciones de tipo personal, sino en la importancia de cumplir con la función institucional correspondiente.
Se ha dicho que la monarquía constitucional es un asunto ya superado para la sociedad actual. Cuando Harry se fue por primera vez, quedó prácticamente un vacío en la casa. Si hubiera regresado a trabajar, habría significado obtener un empleo, asumir obligaciones, cubrir una necesidad de la organización que quizás solo él podía cubrir. Ese momento ya ha pasado en el tiempo. La organización no ha publicado la plaza, más bien ha cubierto la vacante con un nuevo trabajador. Con la intervención activa de James en la dinámica familiar, haciendo cargo de la redistribución de responsabilidades entre los distintos miembros, se ha logrado satisfacer de manera efectiva las demandas operativas del hogar. De momento, la vuelta eventual de Harry traería la necesidad de desarmar y reconstruir un sistema que apenas ha conseguido un nuevo y frágil equilibrio. No tenía dinero suficiente para comprar una silla nueva y cómoda para sentarse en un escritorio vacío. Gracias a la generosidad de otra persona que entendió su necesidad y decidió liberar su espacio, pudo conseguir una silla prestada temporalmente. Desde la perspectiva de la corona, que antepone la estabilidad y el orden institucional por encima de cualquier otra consideración, el riesgo que entraña reinstalar un elemento tan inestable e imprevisible es sencillamente excesivo y podría desencadenar consecuencias imprevisibles y perjudiciales para la estabilidad del país. La propuesta inicial de los Sussex para seguir un modelo parcialmente dentro y parcialmente fuera fue rechazada desde el principio con firmeza, ya que amenazaba la separación clara entre el deber público y los intereses comerciales privados. Esa línea de acción ya está trazada con firmeza innegable, y el palacio en cuestión no tiene incentivos ni motivos para volver a considerarla difuminada. Los expertos en derecho constitucional coinciden en que la monarquía no puede permitirse el lujo de mantener posturas ambiguas. O sirves fielmente a la corona con todas las responsabilidades y obligaciones que esto conlleva, o decides no hacerlo. Decidió no hacerlo. Con el paso del tiempo, puede surgir la oportunidad de una reconciliación familiar en lo personal y profundo. Pero entrar en un puesto formal y operativo de la firma es completamente imposible. La puerta está cerrada con cerrojo y candado enorme. Y la habitación de al lado, que está detrás de la puerta, ya no está vacante. Es, sin duda, más que cualquier otro recuerdo o conversación, la consecuencia más evidente y tangible de las decisiones colectivas tomadas en el año 2020. Harry renunció a su trabajo en la empresa y abandonó a su familia. Y ese cargo ya está cubierto por otro candidato. Una monarquía modernizada para las exigencias del siglo XXI. De este modo, el gradual ascenso de James, conde de Wessex, no solo es la historia detallada de una compleja dinámica familiar, sino también una afirmación trascendental en lo que respecta al futuro de la institución monárquica en el Reino Unido. Es el producto final de la supremacía de la lógica institucional sobre la emoción individual. Bajo el reinado del rey Carlos III y el futuro monarca, el próximo rey William V, el núcleo central de la monarquía laboriosa será más pequeño, más centrado en sus funciones específicas y sometido a un control más riguroso. El comunicado procedente del majestuoso palacio desvela una estrategia despiadada. La corona cuidará de su propia seguridad, reclutará a los individuos requeridos y dejará claro que nadie es irreemplazable. James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor es, sin duda, el hombre que encarna la modernidad y la evolución en esta época contemporánea. Su presencia representa la fusión de tradición y progreso y es un referente de la diversidad y la inclusión en la sociedad actual. Es el modelo acabado de las virtudes hoy más apreciadas: prudencia, responsabilidad, profundo convencimiento de que la institución prevalece siempre sobre el individuo. Su subida al trono es la historia minuciosa de una decisión trascendental que tuvo que tomar la monarquía en un momento crucial y decisivo para su futuro. Decidió escoger al primo reservado en vez del hermano famoso. Prefirió la continuidad silenciosa a verse envuelto en el drama transatlántico que se avecinaba. En este momento, estamos siendo testigos del proceso de construcción de la majestuosa corte del ilustre rey William V en tiempo real. Esta corte se erige como un fiel reflejo de su carácter y sus valores más profundos. Un entorno profesional, riguroso y enfocado en preservar la continuidad de la línea sucesoria directa de la monarquía. El papel que se había asignado permanentemente al príncipe Harry, que implicaba ser un compañero cercano, confidente y colaborador,
ha sido reasignado. Actualmente, el puesto está cubierto por un chico que llegó directamente, sin pasar por las manos de un relaciones públicas ni por la formalización de un contrato con Netflix, la plataforma de streaming. Lo único que se le pidió en esa ocasión tan especial era que estuviera físicamente presente en el sitio apropiado en el momento justo y, sobre todo, que se abstuviera de tratar de hablar de sí mismo o de sus propias experiencias. A medida que las cámaras de televisión no dejan de girar en la exclusiva localidad de Montecito y los ingeniosos chistes resuenan en los bares de Nueva York un sábado por la noche, la ancestral y discreta maquinaria de la monarquía británica continúa avanzando incesantemente, tal como lo ha estado haciendo durante un milenio, con el objetivo de asegurar su perpetuidad. La sucesión al trono está asegurada. No hay motivos para preocuparse. Los protocolos establecidos hacen que todo se haga según las reglas establecidas. Ya el nuevo reemplazo está en su puesto en la empresa. Gracias por ver el vídeo. Si tienes algún comentario, háznoslo saber.